Coincidirán ustedes conmigo que hoy innovar es muy difícil, pero es relevante completamente. Entremos a ver cuáles son las herramientas más importantes para hacerlo. Hoy las marcas son las dueñas del sistema, en cualquier sistema de cualquier sector. Vemos como Samsung o Sony, incluso Huawei, son los dueños de ciertos sectores del mercado. Lo mismo en automóviles, Audi, Volkswagen, BMW, Kia, H&M, Forever, Pull&Bear, Gap. Todos ellos son los dueños de su sector. ¿Y por qué les digo esto? Porque a nadie se le va a ocurrir decir que va a comprar un teléfono Samsung porque tiene un componente X o Y. A la gente le importa es que tenga la mejor cámara porque es un Samsung. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Esto es lo que le genera valor a un producto. Nosotros estamos llenos de paradigmas. Y esos paradigmas, ustedes dicen, pero es que los tengo desde siempre. Entonces, digo, es que me falta tiempo para poder innovar. Pero ese tiempo lo dedico a diseñar lo mismo que se vende mal. Lo dedico a comprar lo mismo que se vende mal. Entonces, ese tiempo yo lo puedo dedicar a hacer innovación para poder diseñar y comprar bien. Me dirán, es que yo tengo muy poco dinero para hacer innovación, pero ese dinero, se lo gastan en los mismos viajes a sitios donde hoy es improductivo ir. ¿Por qué en vez de ir 3 o 4 veces a esos sitios, vamos una vez a un sitio donde podamos traer información valiosa y relevante para poder hacer innovación? Hay otro paradigma nuestro y es un tema natural de nosotros. Estos son unas zonas que tenemos todos los seres humanos. Tenemos una zona de confort. Tenemos una zona de aprendizaje. Incluso voy a borrar esta, porque esta deja de convertirse en una zona y se convierte en un abismo. Esa zona de confort es la zona donde los que, por ejemplo, corremos maratones, estos son los 10 kilómetros. Hacemos 10 kilómetros y eso es completamente normal, lo que para un empresario también es normal. Ahí el cerebro está en una zona de confort, está tranquilo y está completamente cómodo. Cuando salimos a esa zona de aprendizaje y tenemos que hacer un esfuerzo adicional por cambiar, el cerebro gasta el doble, o sea, es como si estuviéramos corriendo 20 kilómetros. Pero cuando vamos al abismo, el abismo es como si estuviéramos multiplicando por 3 toda la energía que tenemos nosotros. Eso es correr una carrera de 30 kilómetros y esto es demasiado. Por eso somos tan reacios a hacer estas carreras, pero desconocemos que en el abismo es donde está la diversión. Esto lo voy a decir con mucho respeto. Hay ciertos paradigmas muy marcados, como por ejemplo el del político. Decimos, sí, yo sé que tengo que innovar, lo voy a hacer, pero nunca lo hacemos. Son las mismas promesas que hacen los políticos. Se comprometen a hacer algo y en el momento de llegar a hacerlo, nunca se cumple. Esta en algunos de nuestros países es muy usual, el autosuficiente. Tengo un amigo médico que me dice que lo peor es un médico haciendo finca,
porque el médico haciendo finca, el médico sabe más que el ingeniero, sabe más que el arquitecto, sabe más que el diseñador y sabe más que el topógrafo. Entonces al final la finca la sale haciendo es el médico. Esto hay que cambiarlo. Y este es un paradigma que yo lo llamo el síndrome de los ojos azules. Cuando viene una persona hablando en inglés, en alemán, en francés o en hebreo, mono y de ojos azules, hacemos el 100% de lo que nos dice y además nos cobra mucho dinero y nosotros le pagamos todo sin pedirle una rebaja. Cuando estamos cualquiera de nosotros que vivimos en la región, que conocemos la cultura, que tenemos más empatía con los empresarios, nos creen el 40% y nos piden rebajas del 50%. Estos señores se tienen que acabar. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Resulta que estas camisetas polo las hacen en una fábrica, seguramente del Perú, con algodón pima, con una confección espectacular y con una moldería determinada. Esta camiseta con este cocodrilo vale $120. Pero resulta que la misma empresa que utiliza la misma tela, la misma moldería y la misma confección hace esta camiseta. Y de cocodrilo a caballito bajan unos $30, $90. Pero resulta que la misma empresa, con la misma moldería, la misma tela, la misma confección, hace esta camiseta, pero la ardillita nadie la conoce. Y esta camiseta, por $20, nos piden rebajas del 30 y del 50%. ¿Por qué dejamos de innovar nosotros acá en Latinoamérica? Diría que esto es una teoría muy mía. Es que nosotros en Latinoamérica, como estamos en la mitad del mundo, digamos, este es el mundo, nosotros estamos acá, tenemos casi que una estación, en algunos países 2 estaciones, y las estaciones, el frío llega a 14, a 13 grados centígrados en algunos de los países y el calor puede llegar a 40 grados centígrados en los países. Bordeamos los mares y el clima nos dan lo básico y siempre nos han dado lo básico, la comida y el techo. Entonces, si ya tenemos comida y techo y lo hemos tenido durante siglos, ¿para qué esforzarnos a hacer algo más? Entonces, esta puede ser una de las razones por las cuales no innovamos nosotros. Pero la pregunta ¿es el momento de que innovemos nosotros en Latinoamérica? Y la respuesta es clarísima, es por supuesto que sí. Primera razón, todas las marcas ya nos invadieron. ¿Y eso qué quiere decir? Que donde íbamos a copiar ya están acá, entonces tenemos que ser mucho más creativos que ellos. 2. Hoy somos globales. El tema de la conectividad hace que en un minuto yo pueda estar en Tokio, en Shanghái, en Sao Paulo y en el Amazonas. Y eso hace que todo yo lo tenga en un minuto y que todo yo lo pueda ver ya y que yo pueda coger de todos los países en un minuto cosas para yo o consumir o para yo pensar o que las quiero tener. Y entonces tenemos nosotros un problema.
entre el 85 y el 95% de las empresas locales son familiares. Y como son familiares, probablemente convivan entre 3 y 4 generaciones que es como si hablaran 4 idiomas diferentes. Eso es una torre de Babel. La pregunta es, ¿cómo poder hacer que esas 3 o 4 generaciones hablen el mismo idioma para que podamos resolver esos conflictos internos y para que la empresa como empresa pueda seguir adelante y pueda innovar? Es muy sencillo. En el centro del organigrama de la mesa de juntas está el cliente. Ese es el que manda. Cuando esas 3 o 4 generaciones están conscientes que el cliente es el que está en el centro, esto los americanos lo llaman consumer centric, cuando hay una cultura orientada al consumidor, esas 4 generaciones comienzan a hablar el mismo idioma y la mayor parte de esos conflictos se resuelven. Y entonces, ¿qué debo hacer para desarrollar ese cambio? Digamos que lo primero, y es lo que hacemos todos, es uno casi que verse al espejo y ver cuál es la infraestructura que se tiene, cuál es su capacidad productiva, cuánto tengo para invertir, cuáles son mis cuellos de botella. ¿Cierto? Pero más allá que esto lo tenemos muy claro, tenemos que tener presente que el valor simbólico, entender qué es el valor simbólico es clave para nosotros. ¿Y esto qué significa? Nosotros como hombres, los hombres, aprendemos por los símbolos. Entonces supongamos que este es el símbolo de Nike. Y hay muchos símbolos, ¿correcto? Si lo dibujamos así, para un bebé, eso es un vaso con agua y nadie le ha enseñado que eso es un vaso con agua, pero ese es el símbolo que ellos conocen. Entonces, cuando nosotros descubrimos y entendemos que el tema simbológico para los seres humanos es completamente relevante e importante, comenzamos a construirlos. Y ustedes dirán, bueno, y entonces, ¿cómo y cuál construyo? O sea, ¿cómo hago para construirlo? Entonces, para construirlos, hay metodologías científicas que nos ayudan a eso. Investigaciones antropológicas. Investigaciones de mercado antropológicas que nos van a ayudar a poder saber cuáles son esos insights, cuáles son esos códigos para poder crear y desarrollar símbolos para poder ser los dueños o de una categoría de un producto, de una categoría de un servicio. Entonces, esas investigaciones antropológicas que tienen nos enseñan cuáles son los contextos culturales, nos enseñan cuáles son los insights relevantes que hay en los 3 cerebros, en el racional, en el límbico y en el reptil. Y con esos insights podemos encontrar los códigos o el código. Pero esos códigos tienen, como dice Jürgen Klarich,
tienen que ser completamente atractivos y tienen que ser relevantes para que tengan poder y los podamos utilizar de una forma práctica y efectiva. Obviamente estas investigaciones tienen unas recomendaciones. Ahora, tenemos también que descubrir quiénes somos. Hay un señor americano muy famoso, completamente inteligente, que se llama Simon Sinek. Simon Sinek tiene una teoría, o creó una teoría que se llama el círculo de oro o The Golden Circle. Es la teoría, le estudió a los más grandes líderes de toda la historia, a Gandhi, digamos que desde atrás, Gandhi, Martin Luther King, los hermanos Wright, a la gente que hizo los grandes cambios en el mundo, y descubrió que ellos, a diferencia de muchos otros, tenían un porqué muy claro y construían el cómo y el qué después de tener ese porqué. Este porqué, ejemplo, de los hermanos Wright, ellos sabían que si descubrían cómo volar, iban a cambiar completamente el entendimiento del mundo y sabían que iba a ser un mundo más feliz. Eso era lo que querían hacer ellos. El cómo lo construían muy fácil porque tenían cierta tecnología y tenían unos estudios físicos que les ayudaban a poder hacer ese aparato y con esas bicicletas hacer volar. ¿Y qué? Ellos iban a hacer un avioncito. Eso era lo que querían hacer. Los empresarios, ¿qué hacen normalmente? Tienen muy claro qué es lo que hacen, también muy claro el cómo y el por qué. Cuando normalmente yo les pregunto, me dicen, no, es que el por qué es muy claro. Yo quiero hacer dinero. Les digo, pero por supuesto, es que hay que hacer dinero, pero es que el dinero es la consecuencia del por qué. Cuando este por qué generalmente es un sueño, que así es como nacen las grandes empresas y las empresas que perduran en el tiempo, ese sueño se conserva o se cambia y se va transformando, pero siempre hay un sueño, siempre hay un porqué relevante detrás de esto. La campana de Rogers nos ayuda también a entender en qué momento debo yo entrar o salir del mercado. La campana de Rogers es muy sencilla. Vamos a construirla. Entonces acá está el 2.5% de los consumidores, acá están el 13.5%, 34, 34, acá está el 16% de los consumidores. Estos consumidores, este 2.5 son los innovadores, las personas que cuando sale un producto nuevo, innovador o altamente tecnológico, son los primeros que lo adquieren, son las personas más arriesgadas en el mercado. Este 13.5 son esas personas que se llaman early adopters, son estos personajes que adoptan más rápidamente estas innovaciones tecnológicas y son una especie de validadores de esos productos o de esos servicios innovadores. Este 34% se llaman los early majority. Es la mayoría de personas que compran o adoptan tempranamente, perdón, se llaman, sí, early majority, adoptan medianamente un producto o servicio. Entonces, estas personas
lo compran los servicios porque ven que están probados y que les son útiles. Este otro 34% se llama late majority, son los que asumen tardíamente estos productos, los que compran estos productos o servicios tardíamente, y este late majority básicamente lo compran por necesidad o por presión. Y este 16%, los americanos lo llaman los laggards, o digamos que las personas que adoptan tardíamente estos productos. Estas personas cuando compran el producto es porque tienen muy poco rango de dinero, tienen muy poco dinero para poderlo malgastar, entonces tienen que estar completamente seguros y viven de las experiencias pasadas. Pero digamos que este es un mapa. La noticia buena es que el valor de los productos es esta línea. Entonces, vamos a poner acá valor. Cuando yo soy capaz de vender acá y siempre tengo productos en este segmento, yo acá es donde voy, como dicen los financistas, a descremar el mercado, cuando le saco el gran valor a todo el producto y dejo que la competencia se mueva en este rango y sigo innovando para poder generar mucho valor. Ahora, todo esto se tiene que hacer en equipo. Forzosamente se tiene que hacer en equipo. Las empresas hoy y el mundo funcionan como un ecosistema, y los ecosistemas funcionan como los equipos, como un equipo de fútbol. Entonces, ¿qué pasa en estos equipos? Estos equipos, lo primero que tienen que hacer es saber cuáles son los valores que tiene la marca. Y cuando construyen esos valores le dan la posibilidad de desarrollar todas las estrategias. Entonces, la estrategia de marca, la estrategia de producto, las estrategias de precios, las estrategias de diseño, etc. Ahora, ¿cuál es hoy en día la importancia de medir? Diría que toda. ¿Y por qué toda? Porque todo lo que se mide hoy está sujeto a ser mejorado. Nosotros, como seres humanos, cuando nos miden, queremos siempre estar en el tope y hacemos lo que sea por estar arriba. Entonces, cuando medimos, somos capaces de mejorar por sistema. El mismo sistema hace que nosotros mejoremos. Y la importancia de medir hoy lo llaman Big Data o Data Mining. Y esto es medición de datos. Un ejemplo bien sencillo de la importancia de la medición de datos. Yo vendo carros y vendo carros acá en esta zona de la ciudad y vendo carros en esta zona de la ciudad. Resulta que en esta zona vendo bien, son este tipo de carros. Y acá vendo bien, son los camiones. Si yo pongo el mismo inventario
de camiones y de carros en uno y otro, yo voy a cometer un error, porque estoy dejando de vender en un sitio y otro, estoy dejando de ser rentable en un sitio y otro. Entonces, lo que hace esa minería de datos o ese big data o data mining es arrojarme con software avanzados o sencillos cómo y dónde es que tengo que poner y cuándo, cómo, dónde, cuándo tengo que poner el producto o servicio para ser mucho más rentable. Cuando ya tengo todo esto construido, que hasta ahora lo que tengo está escrito y esperaría que comprendido, voy a hacer algo que se llama Design Thinking. Y Design Thinking es algo que ya tenemos, si hemos seguido esta metodología, ya lo tenemos muy avanzado. Sabemos que hay una oportunidad, pero desconocemos cómo es que vamos a armar ese rompecabezas. Nos surge la idea, ya creemos entender qué es lo que pasa, tenemos unas hipótesis. Esas hipótesis las vamos a corroborar con la investigación. Esa investigación nos va a arrojar unos insights y un código o unos códigos que van a hacer que el equipo como equipo vaya por esa meta junto y abrace esa idea, rodee la idea, comunique la idea para que haya sinergia dentro de la empresa y todos y cada uno de los integrantes de la empresa vayan por la misma meta. Cuando esto está incorporado dentro del clima de la organización, entonces uno hace un prototipo, uno comienza a construir un prototipo. Y ese prototipo lo construye y lo comienza a poner en el mercado. Pero este prototipo, supongamos que ese prototipo yo tengo en un país, lo divido en 5 regiones y que una de esas regiones tiene 10 zonas. Ese prototipo lo voy a poner en 2 zonas porque me saldría muy costoso ponerlo en todo y de pronto si me equivoco pierdo mucho dinero. Lo pongo en 2 zonas, lo saco al mercado en esas 2 zonas, tengo algunas cosas que mejorarle, entonces por acá necesitaba ponerle esta bolita acá así, que me pidió el mercado, y esto se lo tengo que borrar y tengo que poner un arbolito acá. Muy bien. Entonces me tenía que devolver, volví a sacar el prototipo, lo volví a sacar al mercado y si me tengo que devolver otra vez, me devuelvo otra vez. Cuando ya el mercado lo acepte, y acá tenía que poner otro arbolito, pasa esto. Ya lo puedo sacar en grande, ya paso de las 2 zonas a las 10 zonas de esa región y veo a ver si con lo mismo que hice en esa región lo puedo replicar en el resto del país. Todo lo que hemos visto hasta ahora han sido los pasos y metodologías claves para poder hacer una innovación correcta para que reduzcamos el margen de error que nos puede pasar, y reduciendo el margen de error obviamente maximizamos el tiempo y nos ahorramos mucho dinero. John Kotter, que es otro gran pensador, nos dice que para hacer esos cambios, que esos cambios son los que generan las innovaciones, debemos seguir 8 pasos. Primer paso, tener el sentido de prioridad y de urgencia de esos cambios, porque decimos, hombre, eso yo lo hago dentro de 2 o 3 meses, pero lo que pasa es que dentro de 2 o 3 meses
4 o 5 competidores ya van a estar acá, ya te robaron el mercado. O sea, hoy la velocidad a la que se mueve el mercado es altísima. Hoy en ningún momento nos podemos dar esos lujos. Segunda, tenemos que crear una cultura de equipo, una cultura de sistema, que el sistema sea el que guíe a la organización. Y una vez creado esa cultura, tenemos que ser capaces de desarrollar una visión supremamente clara de lo que vamos a hacer y comunicarla, socializarla en toda la empresa para que toda la empresa esté al tanto y esté coordinada y que lo que vayamos a hacer tenga coherencia. Y para que esto tenga realmente poder, tenemos que, valga la redundancia, empoderar a ciertas personas dentro de la organización para que actúen en concordancia y con coherencia con esta visión. Y lo que acabamos de ver con Visual Thinking, tenemos que meter goles tempraneros. Esos son los que nos dan los ánimos para poder seguir. Y esos goles tempraneros son los que nos van a servir como pilares para construir y consolidar las grandes ganancias, los grandes goles que vamos a meter, esos goles olímpicos o esos goles de mitad de cancha que necesitamos meter. Y el octavo es que esto se convierte en una cultura. Y la cultura debe ser coherente, pero también constante. Es de siempre. Cambia una cultura y al cambiar la cultura comienza a cambiar todo lo que pasa en la organización, cómo lo hace, en dónde lo hace. Estas son las herramientas que hoy en día, si las seguimos juiciosamente y rigurosamente, como cuando tenemos que entrenar para cuando vamos a correr una maratón, como cuando tenemos que entrenar cuando vamos a ser grandes atletas de correr 100 metros o lo que vayamos a hacer, eso es lo que tenemos que hacer con método, con coherencia y con mucha disciplina. Muchas gracias.